platicar que por Facebook me contactó un amigo con el que he tenido relación desde hace bastante tiempo, porque pues, él me vendía algunos cómics y todo eso. Pero resulta que este cuate es maestro de prepa. Se llama Pedro Gerardo Guerrero. Y es un muy buen amigo mío. Y un día me dijo que pues estaban estudiando la materia de literatura. Él da la clase de materia de literatura y que estaban estudiando la novela gráfica. Entonces, que los puso a ver mi apunte chamánico sobre novela gráfica y surgieron muchas dudas y muchas preguntas. Entonces le ofrecí que pues, me hicieran las preguntas que quisieran y que yo se las contestaba. El caso es que de repente me mandó una serie de audios que ahorita, de los chavos y las preguntas, y realmente son buenísimas. Me pusieron a parir chayotes. Hay unas que no sé si voy a contestar bien. O sea, porque no lo sé, las acabo de escuchar y realmente me quedé así de, cabrón, qué buena pregunta. Entonces, decidí hacer un apunte con esto, porque me parece que son preguntas que vale la pena contestar y vale la pena que lo tengan. Les voy a dar un poco de contexto. Son alumnos de... Todo lo que van a oír son alumnos de cuarto semestre de prepa. Tienen entre 17 y 18 años. Viven en Casas Grandes, Chihuahua, no en la capital. En este semestre están viendo el tema de nuevos escenarios de la literatura emergente, y para ello, entre las diversas actividades que tuvieron en clase, pues le pusieron a ver mi apunte chamánico y les hizo pues, lo que él llama una cita ciegas con una novela gráfica. Unos leyeron Arrugas de Paco Roca y otros El perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami. Y parece ser que el semestre pasado habían leído Persépolis, entonces más o menos saben de qué se está hablando, qué es la novela gráfica. Todas las preguntas, y esto me lo aclara y yo quiero aclarárselo a todos, son auténticas, son preguntas auténticas. Nadie les dijo qué decir. O sea, les dio las directrices del tema el maestro, qué palabra usar o cómo expresarse con claridad. Pero son cuestionamientos que se hicieron estos chavos al conocer el tema y sobre todo cuando vieron el apunte chamánico sobre la novela gráfica. ¿Qué autor lo marcó más cuando tenía nuestra edad, entre 17 y 18 años? Pues mira, yo en esa etapa sí estaba muy clavado con el rollo de los superhéroes, pero creo que el autor que conocí que me marcó más fue Moebius. Fue conocer un poco lo que era Moebius y Fontana Rosa. Hay cosas tan diferentes, pero curiosamente a los 18, 19 años yo tenía muy claro, los superhéroes eran John Byrne, eran Jim Aparo con Batman, John Byrne con Superman y con los Hombres X, híjole, y seguía, pero que me hayan así revuelto el cerebro. Hugo Pratt, porque lo recupero, yo lo leí cuando tenía 9 años con Cita en Bahía, un cómic de Corto Maltés, y por esa época vuelve a llegar otro cómic de Corto Maltés a mi vida también, pero Fontana Rosa con Boogie, yo obviamente leía muchísimo a Reeves, pero ese ya me había cambiado mi desmadre. Y Moebius, cuando vi el trabajo de Moebius y Jodorowsky también tuvo mucho que ver. Las historias de Jodorowsky me gustaban muchísimo en esa edad. Entonces, yo creo que por ahí va. Como lector, ¿qué considera más importante a la hora de analizar una novela gráfica? Que no me pare, que no me tenga que detener ni regresar cuadros para entenderle algo. O sea, para mí es muy simple. O sea, si yo una historieta me tengo que detener, o sea, la voy leyendo, estoy leyéndola y de repente tengo que regresarme 1 o 2 cuadros para entender qué es lo que me están diciendo, está mal hecha. Ya me rompió, me sacó, me quebró la lectura. Y eso ya no. En cambio, es una historieta. Ese es el gran problema que tiene el cómic. Un buen cómic, un cómic bien hecho, se lee rápido. Lo lees muy rápido. Media hora, 1 hora máximo, ya acabaste. Y entonces la gente tiene esa sensación de que es fácil. Se lee rápido, es fácil. No te aporta mucho en la cuestión de entretenimiento. Sin darte cuenta que cuando lees un cómic, la cantidad de imágenes y de cosas en tu cabeza que se generaron son brutales. Pero se lee fácil. Por eso luego lo ven
Pero para mí lo principal en un cómic es eso, que se lea fácil, que yo desde inicio no me frene y que me agarre, porque si me está dando hueva, o como le llamo el movimiento nalga en el cine, no sé si ustedes han estado en el cine, pero yo siempre digo que una película es buena de acuerdo al movimiento nalga que tú tengas. Es que tú estás sentado, estás viendo la película y en un momento dado, si la película es aburrida, haces esto. Te acomodas. Si la película, un movimiento nalga es normal, o sea, es una película que tuvo ahí un pequeño lapso detenido donde están poniendo en orden algunas cosas para pasar a la acción. Un movimiento está bien. 2 movimientos, ¿qué haces esto? Así, ya hay algo, ya más de 4 movimientos nalgas, la película es un bodrio. O sea, pues ya no sabes ni cómo acomodarte para estar en un cine. Bueno, pues me pasa lo mismo con el cómic, o sea, si de repente tengo que dejarlo porque me está aburriendo o me distraigo, el cómic no está tan interesante, no está tan bueno. Es eso. ¿Identifica alguna característica o factor en común que compartan las novelas gráficas que se han vuelto famosas? Pues que son buenas historias, bien contadas, que las puede leer cualquiera, que no te tienes que detener para tener que explicarlas. Es una buena novela gráfica, la puede leer cualquiera. O sea, hay unas que son más pesadas que otras, igual que hay literatura que es un poco más difícil que otra, pero son buenas historias bien contadas. Esa es la clave en las novelas gráficas. Mi nombre es Oscar y mis preguntas son: ¿consideras que el Comic Code Authority limita la creatividad del artista o la capacidad de reflexión del público? ¿Qué sucesos o circunstancias deberían ocurrir para que las novelas gráficas evolucionen o tengan el éxito que posiblemente debería tener? ¿Encuentras un futuro moderno o diferente para las novelas gráficas? Pues mira, el Comic Code Authority de entrada ya no existe, ya no se usa. Pero en su momento lo que hizo fue alejar al público, o sea, mantuvo un público infantil y no mantuvo un público de otro tipo, un público más maduro. Entonces, pero generó cosas como la revista Mad, como el Comic Underground, y como el atreverse a cosas con Marvel, que un día lo mandó a la fregada al Comic Authority. Creo que promueve la creatividad del autor. La censura, cuando un autor la aprovecha para poder decir lo que quiere decir, brincándose la censura, los hace muy creativos. Yo tengo siempre el ejemplo de los polivoces, en una época donde la televisión estaba súper controlada, súper vigilada, que no se permitía que se dijera nada que no lo autorizara la gobernación. Ellos tenían esta capacidad de generar un contenido hasta de albures, de dobles sentidos muy finos, burlarse hasta del gobierno. Si no, chequen esos capítulos de La Policía Siempre en Vigilia, y me parece que ellos hicieron un buen trabajo, o sea, y fue la creatividad de ellos, de Mauricio Cliff, de generar esos diálogos que de primera instancia no eran malintencionados, pero ya cuando los vuelves a ver y los entiendes en su contexto, sabías que tenían un doble sentido muy claro. La segunda pregunta a ver, déjame ver otra vez lo de la segunda pregunta. ¿De reflexión del público? ¿Qué sucesos o circunstancias deberían ocurrir para que las novelas gráficas evolucionen o tengan el éxito que posiblemente debería tener? ¿Encuentras un futuro moderno o diferente para las novelas gráficas? No, a ver, yo creo que las novelas gráficas tienen mucho éxito. O sea, si te pones a ver, ya se está hablando, antes ni siquiera se hablaba de novelas gráficas. Si tomas en cuenta que el término de novela gráfica lo empieza a utilizar Eisner en los 70s, en los 80s medio se usó y en los 90s, ¡ay, venían! O sea, ya en los últimos años ya solo se habla de eso. O sea, no, es un término mercadológico. Al final sigue siendo cómic y como lo dije, el éxito del cómic depende de las creaciones que se hagan. O sea, Walking Dead nace en un cómic. The Boys nace en un cómic. Jupiter Legacy, que acaba de salir, nace en un cómic. Y van a seguir saliendo cosas en cómic. Y hay muchos temas. Acabo de leer que ya se va a hacer una serie animada de Asterix. O sea, lo que necesitan las empresas de entretenimiento ahorita es contenido. Y la manera más fácil de hacerlo es por el medio del cómic.
Entonces, pues la verdad es que yo creo que el éxito y la evolución de esto pues va a seguir por ese camino. Somos, o sea, el cómic es un generador de contenidos valiosísimo. Bueno, mi nombre es Owen y estas son mis 3 preguntas para el tío Gantus. La primera es, quién es el autor mexicano y el autor extranjero con más habilidad para narrar una historia? La segunda es, ¿cuál fue el primer cómic que usted leyó versus el último? Y la tercera y última es, si tuviera que elegir a un solo autor para leer por el resto de su vida, ¿quién sería y por qué? Gracias. Bueno, mejor para narrar historias, puta, pues son un chingo. Mira, a mí Eisner me encanta. Ay, fíjate que hace la pregunta entre los que decían de los 18 a los 19 años, Eisner así, blow my man, en esa época fue cuando conocí al Spirit. Y puta madre, o sea, fue así, wow, Eisner, qué bueno que me acordé. Y lo considero el mejor narrador de historia, uno de los más grandes narradores de historias que existe. Claro que me fascina, Aragonés, Bachan, me encanta cómo narra las historias Bachan. O sea, es un gran narrador en mi gusto. Uderzo, Goscinny, no sé, es que hay muchos. La verdad es que hablar de quién es el mejor, pues, está cabrón. Paco Roca, en la actualidad me gusta mucho su trabajo, pero son cuestiones muy... Ibáñez con Mortadelo y Filemón me divierte muchísimo. El primero que leí fue Memín Pinguín, cuando yo estaba muy chico, me lo leía mi abuela. Y lo último que leí fue El sistema de Peter Cooper. Y versus, pues no tiene nada que ver, se ha cambiado mi rollo. He leído últimamente en esta semana, pues me aventé desde Fables, Gotham by Gaslight, El sistema de Peter Cooper, JLA de Horacio Altuna. La verdad es que yo tengo un parámetro. Bachan dice que soy omnívoro, o sea, te leo desde un sensacional hasta una novela gráfica de Jodorowsky. Está cabrón. ¿Y a quién me llevaría una isla desierta? Son 2 autores, Eisner y Aragonés. Seguramente son los que me llevaría. ¿Por qué? Por su variedad de temas. O sea, yo podría estar leyendo Gru toda mi vida sin aburrirme, me reiría mucho. Me los conocería y todo. La verdad es que igual Eisner tiene una variedad. Le podría leer El espíritu toda mi vida y seguirle encontrando cosas nuevas. O sea, si yo me tuviera que quedar nada más con 2, pues serían esos 2, definitivamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo y yo tengo 2 preguntas. En sus apuntes chamánicos, usted mencionó que no existe un nombre específico para llamar a cada formato dentro del mundo del cómic, así que les llaman grapas, hardcovers, semanales, etc. ¿Hay alguna institución que haya intentado usar un nombre para cada tipo de formato, ya sea para poder entendernos mejor al hablar sobre estos temas o simplemente para tener bien definido todo? Y mi otra pregunta es de que yo nunca me había puesto a pensar en que los cómics también evolucionan y me llamó mucho la atención que usted lo mencionara. Mi pregunta es, ¿usted piensa que el cómic o la novela gráfica todavía pueden evolucionar más? A ver, una cosa es la forma, el papel o la edición en la que está publicado, que por eso se le llama grapa, porque son 24 y están engrapados. Luego está el hardcover, el softcover, si es pasta dura, si es pasta blanda, si es media carta. Eso son términos, o sea, tabloide. Esos son términos de impresión y tienen que ver con otro punto. El cómo se le llama a un cómic puede ser el cómic en Estados Unidos, la historieta en México, el fumetto en Italia, el cuadriño en Brasil, el tebeo en España. Aquí se le llamó cuentos durante mucho tiempo. En fin, cada país le daba porque no existe un nombre. O sea, acuérdense que la palabra cómic viene de comic strips. Entonces, no hay un nombre, o sea, así como el cine, pues, ¿no? El cine cinemático, pues aquí fue de comic strip. Y es como el más aceptado en todos lados. Y ya cada país tiene su propio... O sea, creo que el que llega a la mayoría de los académicos es ese, que se llama cómic.
Ay, Hola, soy Shania. espérame, y me hiciste otra pregunta. ¿Qué tal? ¿no? Mi nombre es Ricardo y yo tengo dos preguntas. En sus apuntes chamánicos, usted mencionó, Vamos a ver. o simplemente para tener bien definido todo. Y mi otra pregunta es de que yo nunca me había puesto a pensar en que los cómics también evolucionan y me llamó mucho la atención que usted lo mencionó. Sí, el cómic sí, seguirá evolucionando, eso te lo ¿Qué puedo tal? Mi nombre es asegurar. El cómic va a seguir evolucionando. No sé, en la cuestión del lenguaje, pues se buscarán nuevas formas. Simplemente chécate todo lo que hace Chris Ware. Alex Fito tiene cosas bien interesantes en cuestión del lenguaje del cómic. Peter Cooper también es alguien que está haciendo cosas bien chidas sobre el cómic. Daniel Klaus, o sea, en fin, checa, hay mucho trabajo ahorita en la actualidad. Y lo que está pasando con Webtoons, o sea, ya el cómic es un... también léete el Reinventing Comics de Scott McCloud, donde habla de muchos de estos temas. Hola, soy Shania. Le quisiera hacer unas preguntas a usted. Serían tres. La primera es, ¿en qué momento las temáticas generales fueron reduciéndose para ciertos públicos? La segunda es, ¿qué factores determinaron que se considerara a la historieta como de clase baja? La tercera y la última es, ¿qué opinas sobre el uso de las novelas gráficas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, La primera uno. es, ¿en qué momento las temáticas generales fueron reduciéndose para ciertos públicos? La segunda, Las temáticas generales. A ver, quiero ver si entiendo. O sea, ¿en qué momento se fue haciendo esto para tal sector y esto para tal sector? Pues desde el momento en que se empezó a vender o sea, cuando te dabas cuenta que la pequeña Lulu la compraba los niños y Lágrimas y Risas la compraban las señoras. Hay mercados, de hecho una de las cosas que aquí falló fue eso, entender bien los mercados, porque eran demasiado generales, nunca se entendió, por ejemplo, cuando las mujeres dejaron de leer historieta. Y que perder a las mujeres era perder perder la lectura de las mujeres, era perder ¿cómo se llama? Un gran público, y eso fue una de las cosas que hizo la caída de la historieta en México. Me parece que por ahí va, o sea, es mercado. También acuérdense, ¿no? Es un producto y como producto depende de las condiciones del mercado y dónde se vende y cómo se vende y qué se vende. Los sensacionales le llegaron a la bragueta a un mexicano, pues que era el mexicano de a pie, el mexicano que leía cuando iba a su trabajo, que lo leía en el metro, y ese es el tipo de cosas que se lo podía meter en el bolsillo. Bueno, ahí ese público también. es, ¿qué factores determinaron que se considerara a la historieta como de clase baja? La tercera y la última, Sus temáticas muchas veces, o sea, y sus aportaciones, le llamaban literatura de a peso, entonces se conoció como algo que era literatura barata, y era mal visto, era como, o era para niños o era para jodidos. Te digo, esto más o menos ya lo expliqué. Así había una división ahí entre si la historieta no la podías leer ya en prepa o en secundaria o eso, porque pues, era mal visto. Pero bueno. es, ¿qué opinas sobre el uso de las novelas gráficas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la juventud dentro de su formación académica? Pues que yo no pienso en novela gráfica, pienso en el cómic y creo que es un muy buen promotor de la lectura. Sí creo que si uno leyera el cómic, si uno en la primaria tuviéramos este desarrollo de que tuvieran cómics para niños, luego en la secundaria tuvieran cómics de adaptaciones de obras clásicas, para llegar ya a un cómic adulto de pensar en la prepa y en la universidad, podríamos tener lectores mucho. ¿Por qué? Porque uno te va a llevar al otro. Todos los que leímos cómics en algún momento nos acercamos a la lectura de libros, porque uno se acostumbra a leer. Hay un hábito de la lectura y ese hábito se tiene que ir generando desde que eres niño. Entonces, sí, yo lo considero muy importante, pero pues eso explícaselo a las autoridades que hablan mucho de la lectura, pero lo que les interesa es tener analfabeta a la gente. Hola, señor Gatús, mi nombre es Sofía y tengo preguntas para usted. ¿El cómic, novela gráfica o manga logra hacer algún cambio positivo en la sociedad?
Si es así, ¿cómo lo entiende usted? La discriminación, el odio. Mira, no sé. Sí sé que se generan cambios por la lectura. Alguna vez vi, por ejemplo, toda esta moda de los pelos de cierta forma o de color. Dije, cabrón, esto parece manga. Y sí, después me doy cuenta que el manga ha ido permeando en sus modas a la sociedad japonesa, y esa sociedad japonesa a la sociedad coreana, y la sociedad coreana a otras sociedades, hasta que llegó a Latinoamérica. El cosplay, o sea, creo que todo movimiento, manifestación cultural, tarde o temprano permea en una sociedad. O sea, si aquí en algún momento llegamos a usar palabras que se usaban en la familia Burrón, o se llegaron a generar símiles con Calimán, con Capulinita, con todo ese tipo de personajes, sí creo que hay una influencia cultural de los medios de entretenimiento, y sobre todo los que llegan a nivel masivo, a una gran cantidad de personas. La historieta lo hace, o lo hizo. Fue un medio que le llegó a millones de personas. Así que yo considero que sí, posiblemente estemos hablando de algo que influyó. A ver, siguiente pregunta, porque estaba hablando de ¿O la cultura de la cancelación han afectado en la evolución del cómic o al cómic en la actualidad? Sí. Mira, no sé, de la cultura de la cancelación no creo, pero les repito, yo creo que la cultura de cancelación va hacia lo que se hizo antes. Creo que se está tratando de adaptar a los nuevos tiempos del cómic y venderle a unos nuevos mercados. O sea, vamos a ver cuestiones más inclusivas. ¿Por qué? Porque es lo que te marca. O sea, ahorita ya no puedes tener un personaje que no sea inclusivo o tratar de que tus personajes lleguen a un mayor público. Al final es una cuestión de mercado. Ni siquiera es de qué cancelen o qué no cancelen. O sea, el público al final no decide qué es lo que van a hacer las empresas. Deciden si no lo consumen. El gran poder que tiene el público es no consumir. Pero inclusive cuando están en contra de algo, lo están consumiendo. Lo hacen más famoso. O sea, tan es así que encontraron la forma de seguir poniendo esas películas que se supone eran ofensivas, diciendo, bueno, se hicieron en su época y todo eso, y queremos que se muestren como son. No hay que cancelar lo nuevo, hay que generar nuevos productos que lleven no hay que cancelar lo que ya existió, porque ya existió. Se los he dicho 1000 veces, Memín Pinguín no le vas a cambiar la cara, es Memín Pinguín. A Pepe Le Pew no le vas a cambiar, igual ya no ves sus caricaturas, y lo único que vas a lograr es que se estén viendo así en el subterfugio de internet. Que luego digan ya no existen, habrá una generación. En primera, Pepe Le Pew ni siquiera creo que lo consuman los chavos. Ya es, o sea, la gente menor de 25 años no creo que consuma Pepe Le Pew. Es más, ni siquiera creo que lo conozcan. ¿Quieren saber algo, por ejemplo, de la cancelación? Pepe Le Pew no se conocía en Francia. Cuando yo fui en el 2001 a París, nadie conocía a Pepe Le Pew. Porque no es algo que le presentan a los franceses, va a ser odioso para ellos. Y, por ejemplo, la película del Jorobado de Notre Dame tampoco es muy vista en Francia, no les interesa tanto. Ellos tienen sus propias animaciones y no les interesa ver la versión de Víctor Hugo de algo que ellos tienen en 1000 formas. Entonces, si el público... La única manera de cancelar algo es cuando el público no lo consume. La única manera de que desaparezca es hacer que el público no lo consuma. La cancelación funciona o evita que un producto llegue cuando hace que una persona desaparezca del consumo. Pero inclusive han querido cancelar a Chumel Torres. Lo sacaron de HBO. No, porque el güey sigue en Radio Fórmula, sigue en YouTube y sigue diciendo lo que tiene que decir. O sea, Pepe Le Pew yo creo que se volvió más famoso a partir de que lo quisieron mover. Ahora lo de Blancanieves. ¿A quién chingado le importaba la de Blancanieves de 1938? ¿Ya cuántos niños veían Blancanieves? O sea, veías al personaje y era una princesa, pero la película es aburridísima. Ya para esta época los niños no aguantan mucho tiempo viendo Blancanieves. Eso es cancelar. Eso es cuando no hay un consumo. Ahí sí. Seguimos. Y la última pregunta. Con su criterio, ¿cuáles han sido las mayores aportaciones que ha hecho México a la evolución del cómic universal?
Tun, turun, tun. Mira, yo creo, es que no podemos hablar porque la historieta mexicana no es conocida fuera de nuestro país. Tal vez en algunos lugares de Sudamérica sea conocida, tal vez en algunas partes de Colombia. Curiosamente, en Colombia pensaban que las historietas mexicanas como Mi Pingüino Calimán eran colombianas. O sea, esa parte latinoamericana, pues sí lo tienen, pero que hayan aportado, hayan cambiado, pues la parte del entretenimiento es muy complicado porque la historieta mexicana siempre fue muy endogámica. O sea, no generó. O sea, a pesar de que sí tuvimos cosas como la fotonovela con José G. Cruz, que hizo cosas impresionantes, esa combinación de dibujo y foto nada más se hizo en México, pero no se retomó en otros países. El medio tono de Antonio Gutiérrez, que llegó a la maestría y que aquí en México se desarrolló mucho, tampoco se desarrolló mucho en otros países. O sea, cosas que pudimos haber exportado no se exportaron porque aquí se vendía muy bien. Estábamos a toda madre. Entonces, nada más ya en los 80s, a finales de los 70s, fue cuando se quiso llegar a otros países, pero no sé. Todavía no encuentro qué fue lo que le aportó la historieta mexicana a la historieta mundial. No lo veo. Mi nombre es Taiset y mi pregunta es, ¿cuándo percibe usted ese boom por la novela gráfica en México? Y la otra es, ¿cuál fue la novela gráfica o el cómic mexicano más popular durante su época dorada? Bueno, ¿cuándo percibo el boom? El boom mercadológico de la novela gráfica por ahí del 2005, 2006. Ya en Estados Unidos ya se hablaba mucho de novela gráfica. En España ya había un pequeño boom de novela gráfica con el Premio Nacional que había ganado Arrugas de Paco Roca, El arte de volar de Kimi Altarriba, ese tipo de cosas ya medio traían el rollo de la novela gráfica. Por ahí empieza el boom, en mediados de la primera década de los 2000, a nivel mercadológico. O sea, en serio, ya se le llamaba novela gráfica desde antes. Pero al final es un cómic, simplemente fue una forma de explicar para que llegara a librerías. Cuando ya se empezó a perder los puestos de periódicos, y parece que fue general a principios del 2000, cuando ya en los kioscos, en los puestos de periódicos ya no se vendía tanta historieta y se tuvo que refugiar en las librerías, fue cuando el término de novela gráfica empezó a tener una mayor importancia. En la época de oro, las historietas populares se conocen. Lágrimas y Risas y Calimán vendían más de 2 millones de ejemplares. Memín Pinguín, 1.200.000. Chanó, La Familia Burrón, Los Supermachos de Rius llegaron a vender 800,000 ejemplares. Fantomas, es otra, Los Super Sabios, que llegaron a vender grandes, o sea, volúmenes muy grandes de historieta, muy, muy grandes en esa época de oro. Esos son los personajes y a la fecha siguen siendo recordados por esa generación. Hola, mi nombre es Tomás y tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿cuál fue su inspiración para empezar a estudiar las novelas gráficas? Y la segunda es, con base a su experiencia, ¿qué tan difícil es producir y publicar una novela gráfica? Muchas gracias. Mira, otra vez, vamos a hablar de cómic, no vamos a hablar de novela gráfica. ¿Por qué los empecé a investigar? Porque cuando yo empecé a organizar eventos, yo lo que amaba era la historieta y me di cuenta que yo tenía un grave problema para explicar qué era el cómic y en que lo entendieran como tal. Y me empecé a dar cuenta también que teníamos grandes vicios y grandes dificultades. Pero yo creo que cuando empiezo a estudiarlas ya más en forma es a principios del 2000, cuando me doy cuenta que se está perdiendo ese entender la historieta. Pero sobre todo que hay muchas preguntas, hay muchos mitos. Los únicos libros que había tenido acceso la gente en este país había sido puros cuentos. Había otros como Mitos y Monitos de Irene Herner o La Historietica de Modesto Vázquez, pero en realidad era muy poca la información que había sobre el tema. Pero también había muchos mitos. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a mí me había tocado trabajar en el 97 en Editorial Tucán y muchas de las cosas que me habían dicho de los editores pues no eran ciertas. Y no pasaban así como ellos decían. Entonces también cuando yo oigo esos mitos es cuando empiezo a decir, bueno, ¿qué pasa si contesto esas preguntas?
Es cierto que hubo una mafia de la distribución, es cierto que el cómic se hacían así o de tal forma, no lo sé. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que quería un poquito más de información, un poquito más de datos al respecto. Y poco a poco lo fui desarrollando, y cuando me di cuenta ya estaba ya metidazo yo en este asunto, ya tenía como para hacer un libro, y ya quería recuperar historias, y bueno, mil cosas, ¿no? Y te va llevando, y todavía me falta muchísimo por hacer y muchísimas cosas por lograr. Y la segunda pregunta era... O estudiar las novelas gráficas. Y la segunda es, con base a su experiencia, ¿qué tan difícil es producir y publicar una novela gráfica? Pues mira, tienes que estar preparado para producirla, tienes que tener una noción muy clara del trabajo editorial, debes de saber. O sea, el trabajo editorial es un oficio que se aprende y que se va desarrollando con el tiempo. Pero yo creo que lo más importante es tener muy claro qué es lo que quieres producir. Y luego, lo más difícil, cómo lo vas a distribuir, cómo se lo vas a hacer llegar al público. Ahí sí es donde estás. Pero el trabajo editorial es un oficio que se aprende, no es de la noche a la mañana. Tienes que irlo aprendiendo, tienes que ir entendiendo de impresión, de formatos, de cómo lo quieres leer, y mil y un cosas. Siguiente está, hay que darle doble clic a esto. Soy Valeria y usted mencionó que hubo 3 momentos en que la historieta fue oprimida en México. ¿Cuál fue el último y por qué desde entonces pareciera ya no ser tan popular en nuestro país? Yo creo que el último gran momento de popularidad de la historieta es entre el 75 y el 85, cuando se generan una gran cantidad de productos, como el Pantera, como La Bestia, el Mil Chistes, Videorrisa, Simón Simonazo, por ahí a finales todavía llega Carmatrón. Creo que esa es una época ya buena de la historieta, fue el último gran momento. Después ya llegaron los sensacionales con fuerza, y a partir de ahí ya no creo que se haya vuelto. Yo considero que esa fue la última gran época de la historieta. Luego viene el boom del cómic, pero eso ya es un rollo basado en Estados Unidos. Soy Valeria y ¿usted cree que sería bueno que tener cómics satíricos que aborden el tema de la corrupción, las injusticias del gobierno y por qué somos tercermundistas para que la gente le llame la atención y se informe? Y si ya hay, ¿cuáles son? Bueno, eso es como un tema común en México más o menos desde que se empezó a liberar ese tema, a mediados de por ahí me acuerdo que tengo yo cómics de Las Picardías del Negro Durazo, Trapos al Sol. O sea, a partir de que Rius lo empieza a hacer en los 60s, pues todo el mundo como que agarró el tema. En la actualidad, pues lo único que se está publicando a nivel masivo es El Chamuco, obviamente con una tendencia muy clara ideológica de en dónde están. Así que yo creo que se ha perdido un poco la historieta de sátira política, de sátira social, que fue muy común sobre todo en los 80s y en los 70s había muchísimo de ese material, pero sí, ahorita sí considero que ya no hay esa cantidad de producto. Se podría hacer, mira, como todo, habrá que verlo, ¿no? Hazlo bien, si se hace bien, si vale la pena, pues seguramente se va a vender, habrá que ver si a la gente le gusta. La última pregunta. Sin contar los cómics de superhéroes, ¿cuál crees que es el cómic que más ha influenciado en el mundo? El manga. ¿En qué se basa la industria editorial en México para seleccionar o creer que una historia puede ser un éxito? La primera es el manga. El manga definitivamente es el tipo de historieta que más ha influenciado ahorita a nivel mundial, y el éxito comercial que tiene y el cómo domina y controla a los países es notorio. Y lo de las empresas, primero tendrían que entender cómo publicar en México. No tienen ni idea de cómo. O sea, que se necesita que entiendan cómo se debe de publicar esto. No saben. Se perdió, o sea, como se perdió toda la industria
Una de las cosas que perdió México fue la cuestión editorial. No hay editores de cómic, no existen los editores, no saben cómo editar cómics. Entonces lo único que está pasando es que tienes editores de libros que no conocen de cómic. Entonces no saben qué va a funcionar. Entonces si no les funciona o empieza a fallar una historieta no se vende, creen que el problema es el cómic, y no es cierto. El problema tiene que ver más con el no saber cómo hacerle llegar el producto a la gente adecuada. Eso es. Y bueno, pues señores, estas han sido todas las preguntas. Nada más dura bastante esto, casi. Ya veremos si lo hacemos en un solo tomo, eso lo decidirá mi queridísimo productor, el Churumbel. Pero mientras tanto, estos fueron los apuntes chamánicos. No voy a dar recomendaciones, ya hablé mucho esta vez. Así que, adiós.